Buenos días, mi nombre es Dionisio Mesa. Yo soy Nuria Paula María. Somos estudiantes de la licenciatura en Enfermería del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a presentar nuestro proyecto de innovación que consiste en La mejora de implementación de un nuevo formato de enlace de turno para el servicio de supervisión de enfermería. Comencemos con el video de capacitación. En el encabezado de la hoja, en la parte superior del formato del lado izquierdo, se encuentra el apartado de servicio, en donde se escribirá el área de donde se realiza la supervisión. Por ejemplo, medicina interna, cirugía, pediatría, etc. Por lo tanto, en la parte superior derecha de la página se encuentra la fecha, en donde se anotará en el siguiente orden: día, mes y año. Por debajo del encabezado se encuentra la parte que menciona el enlace de hospitalización, ya que el llenado de este formato es único por turno. En la parte de los pacientes se registrará el que haya sido recibido, los ingresos, tanto directo como transferencia interna, los egresos por mejoría, defunción o transferencia externa y los entregados. En la parte de presencia del cambio se mencionará si fue completo o no y las causas, así como si fue incompleto, mencionar si el motivo fue administrativo o técnico. En movimiento del personal se mencionará si fue completo o incompleto. En el caso de haber sido suplente enfermera, se mencionará si fue jefe de piso, especializada o general, así como también si fue auxiliar. En la parte de procedencia se mencionará de qué servicio proviene, si es medicina interna, cirugía, ginecobstetricia, pediatría, consulta externa, central, equipo y esterilización. En refuerza otros servicios se mencionará el personal profesional. En preparación enfermera se mencionará igualmente el personal profesional. Y en método atención enfermera se mencionará del paciente por defunción o en equipo. En el siguiente apartado, como lo es control de pacientes, se mencionará el número de cama, así como se palomeará en caso de que el paciente se encuentre en la cama o no se pondrá nada en caso de que la cama se encuentre vacía y el paciente no se encuentre ahí. En cédula se anotará el número de folio del paciente. En nombre del paciente se escribirá el nombre completo del paciente tal como aparece en su pulsera de identificación. Si no se conoce la identidad, se utilizará como desconocido. En la parte de edad se registrará la edad del paciente en años. En sexo se identificará como femenino o masculino, colocando una F o una M según sea el caso. En fecha de nacimiento se anotará la fecha con el formato día, mes y año. En alergias se registrará las alergias conocidas. Si el paciente dice no tener alergias, se escribirá no refiere. Si no se sabe, se registrará desconocidas. En diagnóstico se escribirá el diagnóstico médico actual del paciente. En cuidados especiales se colocarán los cuidados relevantes como aislamiento, oxígeno suplementario, vigilancia estricta, medidas especiales según la patología, etc. o según sea el caso. En grupo sanguíneo y llenado capilar se registrará el factor RH y el llenado capilar normal en segundos. En la parte de SpO2 se registrará la saturación de oxígeno en porcentaje. En frecuencia respiratoria se anotarán las respiraciones por minuto. Recordemos que lo normal en adulto es de 12 a 20 respiraciones por minuto. En la parte de temperatura se registrará la temperatura en grados Celsius. La frecuencia cardíaca se anotará en latidos por minuto. La tensión arterial se registrará en valores sistólicos y diastólicos en milímetros de mercurio. La glucemia capilar se anotará en valores de glucosa capilar dentro del rango normal, tanto de 70 a 110 miligramos por decilitro, o ya sean mayores o menores. En médico tratante se anotará el nombre completo del médico responsable del paciente. En el siguiente apartado, el cual consiste en el estado general del paciente, se pondrá el número de cama y se registrará nuevamente el si se encuentra ahí o no. El estado de conciencia según la valoración clínica, ya sea consciente, somnoliento, estuporoso o comatoso. Las facies
describiendo la expresión facial como dolorosa, febril, ansiosa o no característica. La actitud se indicará la postura, ya sea libre, forzada o pasiva. La constitución física, ya sea ectomorfa, mesomorfa o endomorfa. Se escribirá la escala de EVA registrando del 0 al 10 para medir el dolor. El riesgo de caída se clasificará como bajo, medio o alto. El riesgo de lesiones por presión se registrará el puntaje de acuerdo con la escala utilizada en la institución. En escala de Glasgow se anotará el puntaje total de 3 a 15 puntos. En valoración pupilar se documentará como isocóricas, midriáticas, mióticas, anisocóricas. En micciones se anotará el número de micciones que el paciente ha tenido durante el turno, así como la cantidad. En evacuaciones se registrará de nuevo el número de evacuaciones que ha tenido el paciente, así como también la cantidad cercana a ello. En movilidad física se seleccionará si es independiente, asistida o dependiente. En cambios posturales se registrará si se realizaron y se anotará el horario. En herida quirúrgica se escribirá el tipo, si es limpia, contaminada, infectada y la zona anatómica. En fecha de curación se anotará la fecha de la última curación realizada. Y en observaciones se registrará cualquier dato relevante, ya sea dolor, evolución, incidentes, etc. En el siguiente apartado se encuentra el registro de la dieta de cada paciente, en donde se escribirá el número de cama, el tipo de dieta, ya sea líquida, blanda, normal o hiposódica, el tipo de vía, ya sea enteral o parenteral, así como también si es oral o por sonda. En horas se registrará la hora en que se ingirió la dieta. En tolerancia se indicará si fue buena, regular o mala. Y en observaciones se registrarán los datos tales como náuseas, vómito, rechazo o las complicaciones. En el siguiente apartado se registrará la ventilación. Se indicará el número de cama, registrándolo, el tipo, ya sea invasiva o no invasiva, el modo ventilatorio, por ejemplo, CPAP, BiPAP. En FiO2 se registrará el porcentaje de oxígeno proporcionado. En PIP se anotará el nivel de presión positiva. En volumen corriente se registrará el volumen en mililitros. En secreciones, en caso de que haya, se describirá el color, olor y consistencia. En hora de aspiración se registrará la hora exacta. En manifestaciones y observaciones se documentarán hallazgos relevantes. En el apartado siguiente de procedimientos invasivos se registrará el número de cama del paciente. En procedimiento se especificará qué es, ya sea catéter venoso central, sonda Foley, drenajes, entre otros. En fecha de instalación se colocará la fecha exacta del procedimiento. En número de catéter se colocará el calibre o tipo de catéter. En días instalado se documentará el número de días desde su colocación. En fecha de cambio se registrará la nueva fecha en la que se realizará el cambio. En sitio se colocará la zona anatómica. En signos de infección se colocará si hay dolor, enrojecimiento, edema o supuración. En permeabilidad se indicará si es permeable o no. En responsable de instalación se colocará el nombre completo de la persona responsable de haber colocado el dispositivo. En cultivo, en caso de ser requerido, se colocará la fecha del cultivo realizado y el resultado que éste arroje, así como el nombre del agente infectante. En observaciones se anotarán los datos importantes adicionales. En el siguiente apartado, que es ingresos prioritarios, se registrará el número de cama del paciente. En caso de que se esté administrando un medicamento de alto riesgo, se colocará el nombre del medicamento, la dosis exacta, la vía, ya sea vía oral, intramuscular, subcutánea, y la hora de administración.
así como también se anotarán las observaciones. En este caso, se documentarán las reacciones o incidentes. En caso de haber diálisis, se registrará si es hemodiálisis o diálisis peritoneal. En solución, se registrará la concentración. En duración, se registrarán las horas. En volumen retirado, se registrará el total en cantidad. En volumen administrado se registrará el total en cantidad. En balance total se realizará el balance de ingresos y egresos y se registrará si fue positivo, negativo o neutro. En observaciones se registrarán los datos relevantes. En hemoderivados, en caso de ser necesario, se registrará el número de cama correspondiente. En tipo, se anotará si es un tipo de concentrado eritrocitario, plasma, plaquetas o algún otro. En grupos sanguíneos se registrará el grupo del hemoderivado y el factor RH. En fecha de caducidad se verificará y aparte se registrará la fecha en día, mes y año. En volumen se escribirá el volumen total. En hora de inicio se registrará la hora en donde se inició la administración del hemoderivado. En hora de término, se registrará la hora en la que terminó de administrarse el hemodiderivado. En manifestaciones se registrarán las reacciones transfusionales. Y en observaciones se registrarán datos relevantes. Al final del formato, en la parte inferior, se encuentran los renglones en donde se deberá registrar el nombre y firma de la enfermera a cargo del servicio, así como también el nombre y firma del supervisor a cargo del personal de enfermería.